7:15 minutos, María Corina Machado nos acompaña y vamos a comenzar con la pregunta que tiene Triple P al respecto. Sí, sabe usted, ciudadano, que la diputada tiene una extraña afición por el 5 de julio. Le gusta asistir a estos desfiles, pero en el último desfile fue un viacrucis para la diputada Machado. Y será bueno que nos contara qué ocurrió cuando intentó llegar a... Yo lo que quiero saber es cómo te enteraste tú, porque eso yo no se lo había comentado a nadie. Está muy vinculado. Me está preocupando. No, está muy vinculado al foro de Sao Paulo. Eso es lo que te iba a decir, que debe tener un... Por eso, Pablo, porque eso sí se enteraron y vivieron lo que pasó. No, bueno, mira, yo siento que es nuestra obligación acompañar a nuestros oficiales y soldados a un evento en el cual por segundo año consecutivo vemos cómo son realmente humillados y burlados. Realmente el desfile dista mucho de ser el acto solemne en recuerdo de esta fecha tan importante. Ahora, en concreto, el jueves pasado yo salgo de la sesión, se termina la sesión, entonces está el presidente de la República y yo le digo al personal de seguridad y de logística de la Asamblea cómo vamos los diputados para los próceres. Nos indican unos autobuses y cuando me dirijo hacia allá, sí había alguna gente un poco exaltada afuera y me indican que entre rápidamente, la Guardia Nacional me ayuda, me protege en uno que está casi lleno, queda un puesto. Me siento yo y de repente me doy cuenta que tenía tu amigo Ramonet detrás de mí y sentado al lado un diputado oficialista. Bueno, se cierra la puerta, no arranca y como a los 10 minutos se abre y todos empiezan a bajarse. Y cuando yo me voy a bajar me dicen, no, diputado, usted no se baje. Yo, bueno, pero ¿por qué no? Quédese allí, seguridad. Se cierran las puertas, me quedo yo sola, ellos se montan en el autobús de atrás y de repente a mí me empiezan a rodear a nuestra unidad personas muy, muy exaltadas, golpeando el autobús. Habían dos policías de la Policía Nacional Bolivariana que los muchachos estaban preocupados. Nos lanzaron unos objetos fuertes y en eso arrancan todos los demás autobuses y se queda el nuestro. Yo digo, ¿y entonces? ¿Qué pasa? No, ya va, que el teniente ordenó que no avance. ¿Cómo que no avance? Yo le digo, miren, si esto no avanza yo me bajo, porque aquí sí están exponiendo mi seguridad, dejándome dentro de una vitrina, imagínense. Entonces cuando arrancamos se montan un personal de seguridad de la Asamblea Nacional y me dice, ¿a dónde quieren ir? Y luego, ¿cómo que a dónde quiero ir? A los próceres. Me dice, no, ya no la podemos llevar. ¿Cómo que no me pueden llevar? Ustedes tienen la obligación, yo soy diputada. No, ya no la podemos llevar, diputada, ya no va a entrar el carro. A todas estas me dejaron en la calle. Yo tomé mi vehículo y finalmente llegué y entré y presencié el desfile como era mi deseo y además yo siento que era mi obligación. Pero estuvo como secuestrada por unos minutos allí. Bueno, en efecto yo les dije en un momento a los oficiales de seguridad, ustedes me están secuestrando. ¿Cómo que no me van a llevar a los próceres? Sí, para eso fue que me dijeron que me introdujera en este vehículo. Ahora, se equivocan si creen que estos actos nos doblegan o nos debilitan. Por el contrario, nos fortalecen. Y es un mensaje terrible para las propias Fuerzas Armadas, la cual el presidente parece que está tan preocupado en conservar su apoyo. ¿Es un acto de la revolución que hace usted allí? ¿Perdón? Si eso es un acto de la revolución, ¿qué hace usted allí? Bueno, es un acto de los venezolanos, en el cual se está humillando a nuestras Fuerzas Armadas. Cuando tú ves desfilar oficiales, miembros de las milicias, gritando antiimperialista, etcétera, eso es una humillación a todo el pueblo de Venezuela. Y yo te aseguro que la inmensa mayoría de los oficiales y soldados, cuando ven esos espectáculos, sienten un profundo dolor. Y el presidente de la República solo sabe. Y por eso hemos visto esa aproximación insistente, recurrente del presidente, de como que quien quiere asegurarse que tiene ese apoyo y esa quien lealtad. Quiere dar la impresión y quien nos quiere convencer de que efectivamente eso es así. Y yo te aseguro que no lo es, porque ¿cómo podría apoyar un oficial y un soldado a un presidente que le obliga uno a violar la Constitución? Cuando en nuestros artículos 328 dice que la Fuerza Armada es profesional, institucional y no puede estar al servicio de una parcialidad política. 2, cuando nuestra Fuerza Armada constata todos los días cómo se afecta la integridad territorial de nuestro país. No han hecho nada con relación al tema del Esequibo. Y no es verdad que la Armada está patrullando el Esequibo, no la están patrullando. Y yo tengo información al respecto. Cuando se viola nuestra soberanía, porque tenemos oficiales cubanos e iraníes dentro de la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué tan cierto es lo de los iraníes?
Bueno, yo los he visto. Yo he visto personal iraní en Venezuela. Ahora, sobre la presencia iraníes en las Fuerzas Armadas, están en un rol de asesoría, no como los cubanos que están dando órdenes. Pero una cosa peor aún, algo que ha generado muchísimo dolor y molestia en nuestras Fuerzas Armadas es lo que ha ocurrido con los torpedos de nuestros submarinos. Y hay un proyecto que se llama TORVEC, Torpedos Venezuela-Cuba, que se llevaron para La Habana todo un desarrollo tecnológico que estaba en Puerto Cabello, en la base contraalmirante Agustín Armario, que con tecnología de nuestras universidades iban a producir torpedos. Y todo eso se lo llevaron a Cuba, y eso es una fortuna que ahora lo están produciendo desde Cuba y no desde Venezuela. Ahora, diputada, a propósito de la entrevista que mencionaba el ciudadano, usted ofrece algunas sentencias que, bueno, quisiéramos conocer su percepción en año electoral en nuestro país. Destaca el país, esto no es una votación sobre Chávez, es una lucha existencial, pero además usted dice más adelante, dejó de ser democrático hace mucho tiempo este gobierno. Ahora, tomando como ciertas estas declaraciones, ¿cómo un gobierno que dejó de ser democrático hace mucho tiempo aceptaría una eventual derrota electoral? Bueno, en primer lugar, que es algo que uno tiene que insistir muchísimo, y es que una democracia es mucho más que elecciones. Y eso es un tema que fuera del país se utiliza como una excusa para legitimar un régimen. Hay mucha gente en muchos países que quieren hacer negocios con Venezuela. Y sabemos que se han instalado aquí grupos por razones ideológicas, económicas, geopolíticas, que saben muy bien lo que aquí está pasando. Pero precisamente por la fragilidad institucional les conviene operar aquí. El crimen organizado. Y van penetrando nuestras instituciones y los poderes públicos. Y eso es dificilísimo de combatir. Ahora, estos regímenes neodictatoriales que han surgido en distintas partes del mundo, que tienen una fachada democrática, pero que esconden un régimen profundamente autoritario, la forma de combatirlos, y que nosotros hemos aprendido los venezolanos, es, sí, utilizamos y respetamos los mecanismos democráticos que son las elecciones, pero no soltamos la presión en la calle y la resistencia. Y eso es lo que está planteado el 7 de octubre. Vamos a defender nuestros votos dentro y fuera de los centros de votación. Dentro de eso, alguien me comentaba esta mañana, María Corina Machado ha tenido un giro copernicano muy interesante, y me decía, es un poco una personalidad acá en Venezuela como el giro que hizo Hillary Clinton. Le digo, ¿cómo es eso? Me dice, bueno, compitió en las primarias, perdió en las primarias, le dio el apoyo al presidente, al candidato Obama, y luego fue secretario de Estado y está dentro de esta política exterior norteamericana, y es hoy en día una pieza clave para el presidente Obama. Y María Corina Machado ha tenido una serie de viajes donde ha producido una serie de impactos, y vemos las materias que viene tratando recientemente, y me cuadra, me centra un poco dentro de eso, ¿no? Ese giro es cierto, sientes que vas hacia ese camino, el manejo que estás teniendo del elemento Fuerza Armada, de la posición geoestratégica de Venezuela, de los factores exógenos que inciden en Venezuela. De hecho, Venezolana de Televisión te pregunta recientemente sobre el Mercosur, y tú le respondes, bueno, normalizamos las relaciones con Israel. Es decir, eso es cierto. Llegaste con el provocador alborotado, ¿no? De este viaje le cargó las baterías, y a mí me lo ponen el primer día, ¿no? Bueno. Mira, yo estoy invirtiendo, y los venezolanos lo saben, mi tiempo y mi esfuerzo en donde yo puedo ser más útil a la campaña de Enrique Capriles y al triunfo el 7 de octubre. Esa misma noche yo estaba con Enrique y le dije, ¿dónde soy más útil? Y él me pidió que apoyara en la coordinación y dirección de las fuerzas del progreso. Ahí son 12 fuerzas donde están mujeres, jóvenes, sector productivo, emprendedores, grupos culturales, religiosos, diversidad sexual, gremios, etcétera. Bueno, esta mañana yo estuve con su mamá, con todas las representantes de las mujeres del país, hace 2 días en Machique, el jueves voy a estar con los productores en Mérida. Es decir, la mayor parte del esfuerzo que estoy invirtiendo es apoyar estos grupos sociales en el país. Ahora, aquí estamos claros que se va a presentar un escenario de crisis política, por lo que tú dices, porque sabemos que es un régimen que viola permanentemente los protocolos democráticos, y por eso es muy importante que sectores claves dentro y fuera de Venezuela estén al tanto de lo que está pasando,
y entiendan la naturaleza y la complejidad y lo peligroso de lo que ocurre en nuestro país. Es decir, tanto la comunidad internacional como, por supuesto, nuestras Fuerzas Armadas, como la propia iglesia, uno la ve muy movilizada. Entonces, yo siento que ese es mi trabajo, como todo aquel que formamos parte de una gran plataforma y de un gran equipo que le dice al mundo, ha llegado el momento de darle una... Y de verdad te lo digo de corazón, yo creo que nunca como hoy, bueno, eso se desprende, la posibilidad de transformar el país. Eso se desprende, María Corina, de las declaraciones en el país. O sea, el elemento unidad, la insistencia en la unidad, etcétera, etcétera. Pero lo que está ocurriendo es que nos vamos a encontrar en enero con un país no solo lleno de deuda, sino con una problemática nacional sumamente compleja y con una problemática internacional mucho más compleja. Así es. Entonces, como nunca, los esfuerzos para reagrupar el país dentro de la idea de unidad que tiene Capriles va a ser muy complejo, ¿no? Agrégale un elemento allí, y yo creo que yo quiero insistir, lo mencioné antes, que es la presencia de actividades irregulares en el país. Por supuesto. Todo el tema del narcotráfico, más las vinculaciones peligrosísimas que tiene este régimen, este gobierno con otros gobiernos. Hoy acaba de salir un artículo en el Wall Street Journal que habla del 4º envío de diésel de Venezuela a Siria. Exactamente. Violando las resoluciones de las Naciones Unidas. Y debemos entender que esto es, con diésel venezolano se están moviendo los tanques que están asesinando mujeres y niños. Uno de los regímenes más sanguinarios que hemos visto en las últimas décadas. Esto es algo que además lo reconoció el propio Rafael Ramírez en mayo. Cuando tú ves que Venezuela pasó de un comercio de 5 o 6 millones de euros el año 2010 a cientos de millones de euros el año pasado. Y lo que es peor aún, no solamente está suministrando diésel, sino que no está cobrándoselo y disminuyendo la reserva. Pero le estás metiendo chip a los zulianos. Bueno, y a los tachirenses, y a toda la gente de la frontera. Y yo te digo, uno piensa, ¿qué puede tener este gobierno contra la gente de la frontera? ¿Por qué ese ensañamiento contra el Táchira, contra el Zulia, contra sectores de Apure? Y la respuesta es, bueno, ahí hay un elemento geopolítico también. Claro. Hay un elemento geopolítico. Al gobierno no le interesa tener campesinos, productores, a este gobierno, funcionando en la frontera, porque la frontera es cuando tú la tienes bajo producción, bajo operación. Mucho más, mira, yo acabo de estar en Machique, tú caminabas por allí y por ahí están los guerrilleros como si nada. Y la gente te dice... Lo señalado por el gobierno colombiano no le han parado. Y yo espero como el gobierno colombiano queda satisfecho con la respuesta que recibe, pero... Bueno, es importante que ellos sepan que nosotros sabemos que ellos saben. Exactamente. Eso es importante. Y que sepan ellos a lo que ellos están jugando, que creo que se están pelando el gajo. Absolutamente, y por eso fue una de las cosas cuando... Porque entre otras cosas no es hablar sinceramente con el pueblo colombiano. Y al final esas los cosas gobiernos se saben, son circunstancias. y esas cosas se saben, Leopoldo. Así es. Y por eso a mí me resultó muy doloroso cuando uno escucha a un presidente demócrata como el presidente Santos decirle al mismo país de España que Chávez es un factor de estabilidad. Digo, todos sabemos que quien ha causado la inestabilidad de Venezuela y de la región es precisamente Hugo Chávez, que ha intervenido en todos los países, obviamente con un fin de promover una ideología y de generar fracturas en la institucionalidad democrática. Bien, vamos a seguir hablando con María Corina Machado. El teléfono es el 319-4020. Pero tenemos una información... Así es, ciudadano. Parece que algunas de las reacciones en el estado Zulia tras la implementación del chip para recargar combustible ha tenido reacciones. PDVSA abrirá 2 nuevos centros de registro para el chip gasolinero en Maracaibo, dice un tuit del Mundo Móvil. La Estatal Petróleos de Venezuela abrirá 2 nuevos centros de registro para la instalación del chip combustible en Maracaibo tras las críticas de transportistas y particulares. Así lo anunció el vicepresidente de PDVSA, Eulogio del Pino, quien dijo que los nuevos centros serán abiertos en los próximos días, reseñó el diario Panorama. Pero si usted me permite, como zuliano, no. El lago de Maracaibo, que está preñado de petróleo, que ha bombeado el desarrollo de este país, se ha tratado el Zulia de esa manera. Es decir, que el orgullo zuliano tenga que tragárselo y que venga Ramírez a decir que
que lo del Zulia es lo correcto y que venga alguien que pretende ser gobernador como Arias Cárdenas, que fue gobernador del estado, a justificar esto. Si esto es así, hermano, el Zulia ha cambiado y yo lo dudo. ¿Usted quería decir algo sobre eso? Eso es una humillación. Por supuesto. Y además, eso no corrige la ausencia del contrabando de gasolina, lo aumenta. Y ahí está el caso del Táchira. Y lo que se está tratando es de doblegar una ciudadanía. Y yo confío en los zulianos y yo sé que no van a bajar la cabeza. Y creo, como Pablo Pérez, este es el comienzo para el chip generalizado en Venezuela. Ojo pelado el 7 de octubre. Breve pausa y seguimos. ...3 19 40 20, María Corina Machado, otra llamada más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, habla con Carmen Martínez de Los Teques. Diga, Carmen Martínez de Los Teques, adelante. Caramba, mire, le estoy llamando, disculpe que no es con relación al tema que ustedes manejan el día de hoy, pero estoy llamando porque me preocupa la situación en el Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda. Se encuentra en huelga de hambre, 8 funcionarios desde esta mañana, por beneficios laborales, deudas que nos aquejan, y hemos hecho llamado a los medios de comunicación privados y hasta los momentos no se han hecho presentes, solo los públicos del canal del Estado, y nosotros no queremos que se vea como una actividad política ni que estamos en contra de la gestión del gobernador Capriles, sino queremos que se hagan eco de las denuncias que nosotros estamos haciendo. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Carmen Martínez. El que conseguí es y de verdad disculpe si no es el tema, pero agradecería la información. Si es el tema, lo que preocupa al venezolano ocupa a los ciudadanos, de manera que siempre es el tema. Y muchísimas gracias. Lo que pasa es que no estoy viendo la tele y de verdad me preocupaba interrumpirlos en otro tema, pero me gustaría, por favor, que ustedes hicieran eco de lo que nos aqueja hoy en el cuerpo. Hay 8 bomberos que se encuentran en huelga de hambre, en representación de 2.000 bomberos, solicitando beneficios contractuales que nos deben desde el 2010, y queremos que se hagan eco los medios privados, porque el bombero nunca está pendiente de una situación política a la hora de atender a un servicio, de atender a un ciudadano. Siempre estamos dispuestos a prestar atención a toda la colectividad. En este momento queremos que se hagan eco también de nosotros, de las denuncias que estamos haciendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y además le añado esta información. ¿La tomamos de dónde, Shane? La tiene un tuit del Nacional y también está desplegada en otros medios de comunicación. Son palabras de la gobernadora encargada, Adriana Delía. Ella asegura que el presupuesto de la gobernación de Miranda presenta un déficit de 1.400 millones de bolívares. Dice la nota que este lunes la gobernadora encargada sostuvo una nueva reunión con los bomberos de la entidad en el marco de las mesas de trabajo que viene realizando con estos trabajadores, en la que destacó que el Ejecutivo Regional seguirá luchando por un presupuesto justo que permita cumplir con las aspiraciones de todos. Dice, el progreso y la tranquilidad de todos nuestros funcionarios ha sido y será siempre una prioridad, pero nuestro presupuesto es deficitario porque el gobierno central calcula el situado constitucional sobre la base de un precio del barril de petróleo en $50. Y bueno, tienen entonces ahora mora justamente con los bomberos y con otros funcionarios. No, señora Martínez, aquí no hay intocables. Y si se está fallando en cualquier servicio público, la responsabilidad, el compromiso es con los ciudadanos. El otro lado es el que no se puede hablar porque... Pero aquí sí, aquí siéntase usted con toda la confianza, trátese de bombero, policía, enfermera, médico, lo que sea. Mira, tan es así que desde que estoy yo aquí sentada me han llegado mensajes de jubilados de la Asamblea Nacional a quienes no les pagan, desde hace 11 años. Los mismos que me escribían cuando el otro día un diputado decía en la Asamblea que los viáticos de un viaje y sus pasajes se lo había pagado la Asamblea Nacional. O sea, para eso sí hay dinero. O los empleados de la Asamblea Nacional que vieron como hace 3 semanas aprobaron $300 millones para proselitismo político. Entonces, para eso sí hay dinero. Para la campaña del presidente candidato, violando la Constitución, violando la ley anticorrupción, violando la ley de procesos electorales.
pero no hay plata para pagarle las prestaciones y los salarios atrasados y los beneficios a los empleados públicos. Los inspectores de tránsito están desesperados porque ahora que los asume la Policía Nacional, primero han asesinado una cantidad de ellos porque no están preparados. Muchos dicen que no están preparados, son fiscales de tránsito. Los fiscales de tránsito están desesperados, vinieron a mi oficina en la Asamblea Nacional. Entonces, estos son los temas que realmente debería estar enfrentando un presidente que acaba de descubrir que después de 14 años que tiene trabajo. Y que implica dedicarle tiempo a ocuparse del país. Los últimos 100 días del año pasado que estuvo en Cuba como que no se dio cuenta de eso. Diputada, usted tiene un mensaje hacia la Fuerza Armada, hemos visto sus declaraciones, cuando salen este tipo de comentarios como el que usted señala, el presidente de la República dice que hay gente que busca hablarle al oído a los militares buscando algún tipo de levantamiento militar y dice que eso está totalmente descartado. Entonces, ¿cómo lanzar ese mensaje hacia la Fuerza Armada y evitar que se confunda con un llamado a golpe, con un llamado a desconocer la autoridad del comandante jefe de la Fuerza Armada, que es el presidente de la República? ¿Quién ha dicho que en una democracia no se le habla a todos los ciudadanos? ¿Acaso los militares no son ciudadanos? No tienen familia y no tienen deberes y derechos en tanto en cuanto ciudadanos. Y como servidora de todos los venezolanos que soy, estoy al servicio también de nuestras Fuerzas Armadas. Pero también tengo la obligación desde la Asamblea Nacional de referirme a la actuación de los demás poderes públicos, y en particular al del Ejecutivo, y cómo el presidente de la República es quien viola los derechos de nuestros oficiales y soldados cuando los humilla, cuando los obliga a gritar chavistas, imperialistas o de alguna ideología, los está obligando además a violar ellos el artículo 328 de la Constitución. Entonces, todo lo contrario, el mensaje de nuestras Fuerzas Armadas es: confiamos en ustedes, hombres y mujeres de armas, y pueden tener la seguridad que en un gobierno de Enrique Capriles Radonsky será respetada la profesionalización, la institucionalización, la dotación adecuada, porque déjenme decirles algo, la dotación naval de nuestra Armada está en el suelo. Las bases aéreas de nuestro país en el sur son inexistentes. Entonces hay que dotar adecuadamente a nuestra Fuerza Armada para que pueda hacer su trabajo, combatir la guerrilla, combatir el narcotráfico, que es lo que quieren hacer, pero que este gobierno no los deja. Así que es mi obligación y lo seguiremos haciendo, como Enrique también por supuesto lo hace, como será su futuro comandante en jefe. Otra llamada más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Se cayó la llamada. ¿Qué le va a regalar usted al candidato presidencial Capriles Radonsky mañana cumpleaños? Bueno, yo espero que me regale a mí el 7 de octubre, el día de mi cumpleaños. Tú sabes lo que yo estoy esperando que él regale, ¿no? O sea que no estoy pelada, sí. Bueno, ese es un regalo para toda Venezuela. Sí, es para toda Venezuela, debo decirle. Ese es el que estamos esperando. Pero yo, lo que le doy a Enrique, y lo que le he dado desde el 12 de febrero y a todos los venezolanos, es mi compromiso para luchar sin descanso, sin miedo, sin bajar la cabeza, asumiendo que este es el momento más importante de nuestra vida y que estamos enfrentando la posibilidad real, en décadas, de transformar a nuestro país. No es cambiar un presidente, no es cambiar un gobierno, es refundar un país sobre la base de los valores que compartimos la mayoría, porque tenemos que convencernos de eso. Somos mayoría. Ahora, a propósito de lo que comentaba Pedro, la Fuerza Armada Nacional le pregunta en esta entrevista del País acerca de lo que podría ocurrir frente a un eventual triunfo de la oposición, si cree que puede haber conflictividad social. Usted respondió, bueno, confío en la Fuerza Armada Nacional. La pregunta es, ¿usted cree que la Fuerza Armada Nacional va a ser la garantía de estabilidad en estas elecciones? Las Fuerzas Armadas, históricamente en Venezuela, han siempre respetado los resultados electorales. Y nuestras Fuerzas Armadas saben que habremos ciudadanos en todos los rincones del país que vamos a defender nuestros votos dentro y fuera de los centros de votación. Y yo sé que nuestras Fuerzas Armadas no van a atentar contra la voluntad ciudadana en el supuesto, esperamos, negado, que así se les indicara. Breve pausa y seguimos con María Corina Machado. Hay un tema, María Corina Machado, te lo pregunto a ti porque tú eres una persona que tiene una característica y es que dice las cosas como son. Y es cómo manejar la ironía por parte del gobierno nacional.
La ironía del gobierno que acusa de violento, pero sin embargo el gobierno mantiene grupos armados, que acusa de ventajismo a la oposición y sin embargo hace lo que le da la gana. Un CNE que se rasga las vestiduras como vírgenes vegetales, y vemos cómo en los canales oficiales se abusa, no se usa, se abusa en contra de los candidatos de la oposición. Entonces, ¿cómo manejar esta ironía? Esta ironía que lleva a un jefe de Estado como Santos a hablar que si desaparece Chávez hay un desequilibrio. ¿Cómo manejar esa ironía de un presidente que frente a las Fuerzas Armadas dice el que no es chavista no es venezolano? Y después la oposición está metida en algo, no quiere reconocer. ¿Cómo manejar esa ironía sin que le quiebre el espinazo de la esperanza al pueblo venezolano? ¿Cómo manejar que este Consejo Nacional Electoral, que otorga, que permite por debajo de cuerda todo este tipo de cosas, ojo, estoy cuidando el ventajismo, quiero ser objetiva, así me lo diga suavecitamente, ¿no? Sí. Mira, esto es una práctica que se ha visto en los regímenes autoritarios comunistas y fascistas por igual. Y es lo que los extremos se unen. Sí, que es la misma cosa, al final, y los psicólogos llaman proyección. Y es la huida hacia adelante. Y tú lo has descrito perfectamente. Lo hacía Hitler, lo hacía Mussolini, lo hacen igualito. Es culpar a la víctima de los horrores que comete el victimario, en este caso el gobierno. Entonces tú dices, un gobierno que tiene el control de las armas, que ha ido controlando todos los cuerpos de seguridad, que sabemos cómo ha infiltrado y controlado a nuestra propia Fuerza Armada, le ha ido sometiendo. Y entonces que tienen grupos armados en población, que le pone armas de guerra en colectivos, porque sabemos que en Venezuela hay, por cifras de los propios oficiales o miembros de cuerpos de seguridad, más de 12.000 bandas criminales. Y además le ponen armas de guerra en manos a niños. Y tienen un discurso profundamente confrontacional. Y no solamente el discurso, llega incluso a instrumentos legales, porque cuando vemos la ley con el tema de los alquileres, de los apartamentos y viviendas, de los inmuebles, el tema de la ley racial, etcétera, lo que busca ¿Y es todo eso tiene un odio. corazón venezolano? Bueno, lo que busca es llegarle al corazón de los venezolanos, sí señor, y llegarle a la familia venezolana. Y es dramático porque la violencia en muchos casos lo utilizan como un mecanismo de control social, de chantaje incluso, donde la gente se inhibe. Oye, no voy a participar, no voy a protestar porque corro el riesgo de resultar agredido. Entonces, frente a esto, aquí nadie baja la cabeza y aquí nadie se inhibe de llamar las cosas por su nombre. Es decir, porque te están acusando, entonces tú no vas a tocar esos temas. Bueno, en la Asamblea Nacional se está discutiendo. En este momento estaban hablando de María Corina Machado. Bueno, me están acusando de violenta porque yo digo lo que yo estoy convencida que es la verdad y que no les gusta escuchar. Ahora, si creen ellos que van a impedir que Enrique Capriles recorra toda Venezuela y que vayamos con este mensaje pueblo tras pueblo, casa tras casa, y que por poner 20, 40, 50 personas, que además, tú dices, hasta les ponen la camisa del PSV, porque si quisieran hacer esto con un poco más de inteligencia, no les pondrían vestidos con el PSV para que pareciera que fuera gente de la comunidad. No vale, la gente de la comunidad está con Enrique. Y eso lo vemos todos los venezolanos. Y estas cosas, al final, se revierten, porque la verdad siempre sale a flote, siempre. Diputada, sobre las condiciones electorales, salía en estos días un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, analizando el registro electoral, dice cosas como estas: no hay más votantes que ciudadanos, el registro electoral en términos demográficos es coherente con la población, y dice que el número de difuntos que no han sido depurados del registro es equivalente al 0,3%, o sea que es algo que no tiene mayor peso para la votación. ¿Usted cómo está viendo tanto el registro como las condiciones electorales en general? Bueno, tú solamente estás diciendo una parte de lo que dice ese estudio, porque si lo lees a fondo, entre otras cosas te dicen que en el 40%, en los 14 estados que tienen el 40% de la población, hay entre 105 y 120 personas inscritas, es decir, entre 5 y 20% por encima que el total de la población adulta en el censo. Entonces ahí hay algo muy raro. Y los venezolanos sabemos que no ha habido una auditoría
externa seria y completa del registro electoral. Ahora, eso no es lo único que están pretendiendo hacer. Nos han puesto desde hace muchos años obstáculos muy diversos. Desde la campaña electoral, el uso de los fondos, la intimidación y la obstaculización del trabajo y la campaña de los candidatos y de los venezolanos que disentimos del gobierno, hasta por supuesto, propiamente el día de la votación, todo tipo de abusos y excesos que cometen funcionarios del CNE. ¿Eso qué nos quiere decir? Tienen mucho miedo, porque si estuvieran tan tranquilos y si estuvieran tan convencidos de que el Estado y de que el gobierno tiene control en este proceso electoral, no llevarían a estos extremos y a estos abusos. Sabemos que estamos enfrentando un proceso lleno de obstáculos. Sabemos que, como decíamos, que no es una elección normal. Nos estamos jugando la vida en democracia y libertad. Y está en juego el futuro de muchas generaciones de venezolanos y también de América Latina. Gracias, María Corina Machado. Gracias a ti. María Alejandra. Sí, cerramos con declaraciones del gobernador de Táchira, César Pérez Vivas. Tras 14 años de fracaso del gobierno, habla de seguridad como si estuviera iniciándose. Son declaraciones que destaca Globovisión tras participar en la reunión donde el Ejecutivo Nacional presentó el 14º Plan de Seguridad Ciudadana. Lamentó que no existan políticas coherentes para enfrentar el problema y que el gobierno evada su fracaso hablando como si estuviera llegando al poder. China. Cerramos con una información que tiene que ver con PDVSA, y es que la Estatal de Petróleos de Venezuela precisó en un comunicado, negó, mejor dicho, que se hayan suspendido las negociaciones sobre la convención colectiva petrolera. En una nota de prensa, la estatal asegura que las negociaciones avanzan bajo un clima de consenso con el objetivo de firmar en los próximos días el contrato colectivo de los petroleros. Buenas noches, hasta mañana. Pero y mañana la diputada tiene el día libre, porque no hay comisión de política interior. Y tampoco hay comisión de Contraloría. O sea, la Asamblea como que levantó el pie del acelerador. Pero te aseguro que yo tengo paso a paso. mucho que hacer. Yo solamente no voy a la comisión de política interior, pero cuando hay, voy. Le reclamé, por cierto, al presidente. ¿Qué te dijo? Que no había agenda. Yo le dije, yo tengo un punto que presentar. ¿Cuál? Bueno, iba a presentar el caso de la semana pasada y los abusos que se cometieron, porque además, déjame decirte, en el autobús iba un diputado de la Comisión de Política Interior que se bajó y me dejó sola. María Corina Machado. Buenas noches. María Corina, una cosa. ¿Estás de acuerdo en las reacciones del Comando Venezuela? Vamos a una marcha el 15 de julio, vamos a esto. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Y mientras más obstáculos nos pongan, más gente vamos, porque una cosa nos quede claro. Pocas veces en la historia de la asociación la posibilidad de cambiar en tan pocos días el futuro y la historia. Lo que nosotros hagamos y dejemos de hacer de aquí al 7 de octubre va a depender nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de muchas generaciones. Y yo confío en la vocación democrática de los venezolanos. Ese sí es un final wagneriano. Buenas noches, que descansen. Gracias por estar allí. Aló Ciudadano fue una presentación de Centro Comercial Casa Mall. Repelente Plagatox. Para la plaga, Plagatox. Otra llamada